Hola, yo soy la alumna Nadia Lisandra Contreras Alba del grupo 904 del campus universitario siglo XXI de la Facultad de Medicina. Hoy les voy a exponer el tema de tromboembolia pulmonar. Bueno, este se va a definir como un síndrome resultante de la migración de trombos venosos hacia la circulación pulmonar que va a ocasionar alteraciones hemodinámicas y ventilatorias por un incremento súbito de las resistencias vasculares pulmonares y por una hipertensión arterial pulmonar. Esto nos va a dar como consecuencia una disfunción ventricular derecha, que esto puede culminar en un paro cardíaco y hasta la muerte. En epidemiología, en México, del 15 al 18% es certero los casos de TEP masiva y un 70% de los casos va a pasar inadvertido. En la fisiopatología, el desarrollo de la enfermedad venosa tromboembolítica va a requerir uno o más componentes descritos por Virchow, que estos son estasis, hipercoagulabilidad y lesión endotelial. Recordemos que en la estasis circulatoria la velocidad de la sangre va a ser muy lenta. Y aquí hablamos un poquito más a fondo. En la éstasis va a ser manifestada en caso de inmovilidad prolongada o corta con un periodo de 7 días por enfermedades médicas mayores como un infarto agudo del miocardio, una enfermedad vascular cerebral, un trauma craneal, insuficiencia cardíaca congestiva, fracturas de miembros pélvicos, por embarazo y puerperio, por edad avanzada, por compresión local y por viajes prolongados. En la hipercoagulabilidad vamos a tener principalmente las neoplasias como de mama, pulmón, páncreas, próstata y ovario. También los trastornos mieloproliferativos como la leucemia y el linfoma. Por deficiencia de inhibidores de la coagulación como la proteína C y S y también la antitrombina 3. Tenemos la resistencia a la proteína C, que sería el factor 5 de Leiden, mutación del gen de la protrombina, alteraciones de la fibromiélisis, lupus eritematoso generalizado, enfermedad de Behçet, síndrome nefrótico y policitemia verdadera. En la lesión endotelial vamos a tener principalmente un antecedente de enfermedad vascular periférica, un traumatismo, quimioterapia, neoplasias, valvulopatías o una prótesis valvular, catéteres centrales o marcapasos. Es importante mencionar que los cambios fisiológicos se van a dividir en alteraciones hemodinámicas y alteraciones de intercambio gaseoso. En las alteraciones hemodinámicas vamos a tener que esta va a depender de 3 factores primordiales, como el tamaño del émbolo, la enfermedad cardiopulmonar preexistente y una respuesta neurohumoral. En este caso, la descompensación es secundaria a una oclusión física y humoral, por ejemplo, la liberación de la serotonina, de la trombina e histamina, y pues del flujo sanguíneo en la circulación pulmonar, que esto nos va a producir una disfunción ventricular derecha. En este caso, cuando un émbolo se aloja de forma súbita en la vasculatura pulmonar, se va a incrementar a tal grado que la presión arterial pulmonar media se eleva hasta 40 milímetros de mercurio, y esta puede ser menor si la obstrucción es masiva y existe una insuficiencia del ventrículo derecho. En este caso, la elevación depende del tamaño del émbolo y de la función cardiopulmonar. Puede entenderse que en pacientes con enfermedad cardiopulmonar previa solo se requiere una oclusión masiva, que esta va a ser menor al 25% del territorio vascular pulmonar de la vasculatura pulmonar para aumentar la presión arterial pulmonar media. En las alteraciones del intercambio gaseoso, un episodio de TEP va a afectar la transferencia activa del oxígeno y del dióxido de carbono a través de la membrana alveolo capilar pulmonar. En este caso, los cambios del intercambio gaseoso van a ser muy importantes por una hipoxemia y una elevación del gradiente alveolo arterial del oxígeno.
La transferencia del oxígeno se afecta cuando la ventilación es menor que la perfusión y en este caso va a ser la ventilación perfusión menor a 1 y va a generar un cortocircuito de derecha a izquierda. Y en tanto a la ventilación perfusión mayor a 1 va a producir un incremento del espacio muerto. En la hipoxemia en TEP se va a explicar por varios mecanismos y pues el primero va a estar dado por una perfusión excesiva de zonas con ventilación normal, que estas al derivarse el flujo de la zona obstruida van a crear unidades de ventilación perfusión menores a 1. Y cuando la disfunción ventricular derecha se produce, va a haber un aumento de extracción de oxígeno en los tejidos por el gasto cardíaco bajo y esto va a amplificar un cortocircuito al pasar por las unidades pulmonares. También por atelectasias o un agujero oval permeable, perdón. Vamos a tener una clasificación. La primera es la clasificación sin enfermedad cardiopulmonar previa. En esta vamos a tener la TEP masiva, que esta va a estar caracterizada por una inestabilidad clínica, una obstrucción vascular igual o mayor a 50% o por defectos de perfusión igual o mayor a 9 segmentos. También por una hipoxemia grave o por una disfunción ventricular derecha con hipocinesia regional o global. En una TEP submasiva va a haber presencia de estabilidad clínica, una obstrucción vascular igual o mayor al 30% o defectos de perfusión igual o mayores a 6 segmentos, una hipoxemia moderada y una disfunción ventricular derecha. En el caso de una TEP menor, va a haber estabilidad clínica, obstrucción de la circulación menor al 20% o defectos de perfusión menores a 5 segmentos. En esta no va a haber hipoxemia y tampoco va a haber disfunción del ventrículo derecho. En caso de la clasificación con enfermedad cardiopulmonar previa, se divide en dos, en TEP mayor y TEP no mayor. En la primera va a haber una inestabilidad clínica, va a haber una obstrucción de circulación o perfusión pulmonar que va a ser igual o mayor a 23%, una hipoxemia grave y refractaria, una disfunción ventricular derecha con hipocinesia global o regional, y en la TEP no mayor va a haber estabilidad clínica, obstrucción de la circulación o perfusión pulmonar menor a 23%, una hipoxemia no refractaria y va a haber ausencia de la disfunción ventricular derecha. Vamos a medir también la estratificación del riesgo y el diagnóstico de la TEP. Van a existir 3 métodos para esta estratificación de riesgo y la primera es la sospecha clínica. En esta se incluyen el cuadro clínico, la radiografía de tórax, el electrocardiograma y los gases arteriales. También vamos a tener los marcadores para la disfunción ventricular derecha, como luego son el electrocardiograma, un ecocardiograma y los marcadores séricos. Y el tercero van a ser los procedimientos diagnósticos como un gamagrama de ventilación-perfusión, un TAC helicoidal, una resonancia magnética y una ecografía de miembros inferiores y angiografía. Vamos a tener la estratificación de TEP, comenzando por las urgencias. En este caso se medirían el dímero D. En caso de que salga normal, pues obviamente no va a haber presencia de TEP. Y si sale elevado, se hace un ataque de tórax y puede hacerse con escáner de tercera generación y de primera generación. Pues obviamente en ambos, si los resultados son negativos, pues no va a haber presencia de TEP, pero en caso de que salgan positivos, pues va a haber una presencia de TEP. Principalmente en el escáner de primera generación, si no hay presencia de TEP, se pide una ecografía de miembros inferiores y esto nos puede dar como resultado una trombosis venosa, una trombosis venosa profunda y en caso de que sea negativa debemos de realizar una angiografía pulmonar. Vamos a tener la sospecha clínica porque la disnea va a ser el síntoma más frecuente y por lo general su inicio es súbito y se debe a una TEP central.
También vamos a tener el dolor torácico de tipo pleurítico y la hemoptisis, que estas van a ocurrir después de la presentación de infarto pulmonar causado por émbolos periféricos y pues de tamaño pequeño. Los síntomas poco específicos son palpitaciones, tos, ansiedad y lipotimias. Los hallazgos clínicos comunes son taquicardia y taquipnea, pero hay que recordar que son inespecíficos. Y otros como fiebres, sibilancias, estertores, frote pleural, componente pulmonar del segundo ruido aumentado o un levantamiento sistólico del ventrículo derecho. Vamos a tener en el estudio de electrocardiograma, la anormalidad más frecuente es la taquicardia sinusal de causa no explicada, pero esta también no es específica de la enfermedad. También tenemos otras como alteraciones inespecíficas, que estas pueden ser elevaciones o depresiones en el segmento T, en la onda T, y estas van a aparecer en un 42 a 49% de los pacientes. Y cuando se corrobora la TEP, los signos electrocardiográficos de sobrecarga ventricular derecha, que son el patrón S1, Q3 y T3, también la inversión de la onda T en precordiales anteriores, van a indicar un bloqueo completo o incompleto de la rama derecha que se van a vincular con formas más graves de la TEP. En los gases arteriales, la TEP se va a vincular principalmente con la hipoxemia a causa de un incremento en la frecuencia ventilatoria y vamos a encontrar que la alcalosis respiratoria va a ser un hallazgo muy frecuente y que la acidosis respiratoria se explica por un aumento del espacio muerto fisiológico que se relaciona con la fatiga de los músculos respiratorios. Es importante notar que cuando hay una acidosis metabólica, la expresión más externa va a ser por un choque cardiogénico y por una hipoperfusión tisular. En la radiografía de tórax se va a describir una amputación y una dilatación de la rama derecha o de la izquierda con una elevación del hemidiafragma. En esta va a haber presencia de hipertensión arterial pulmonar grave y pueden observarse dilatación del hemicardio derecho, que va a ser el signo más frecuente, un incremento de diámetro, una amputación de las ramas de la arteria pulmonar, una oligoemia, que es el signo de Westermarck, y una elevación de uno o ambos hemidiafragmas. En este es posible identificar un derrame pleural que oblitera a uno o ambos senos costodiafragmáticos y en ocasiones puede ser de suma importancia. También va a haber una opacidad parenquimatosa periférica y triangular con base pleural, que va a ser la joroba de Hampton, y esta puede indicarnos un infarto pulmonar. En los estudios diagnósticos vamos a tener el gamagrama de ventilación-perfusión, que este es un estudio no invasivo, es seguro y va a componerse de dos principales coadyuvantes, que son las imágenes de perfusión y la ventilación pulmonar. También tenemos la tomografía axial computarizada, que esta nos va a permitir la visualización directa de los émbolos pulmonares mediante un defecto de llenado parcial o completo de bajo tono, y también va a estar rodeado por sangre opaca o también por la presencia de un vaso amputado que va a ser incapaz de opacificarse. También nos va a proporcionar excelentes resultados en la detección de émbolos localizados en las arterias pulmonares principales, lobares y segmentarias. También tenemos la angiografía pulmonar. Esta se va a indicar cuando otros métodos de diagnóstico no están disponibles o no son concluyentes, como ya lo habíamos mencionado en el esquema anterior. También tenemos la resonancia magnética, que esta nos va a generar una imagen directa del trombo y también detecta la metahemoglobina de trombo e identifica trombosis sin el uso del medio de contraste. Y tiene una sensibilidad del 75 al 100% y una especificidad del 42% al 90%.
Vamos a tener la escala de Wells, que es un modelo clínico sencillo para llevar la probabilidad de TEP. En este, los síntomas o signos de trombosis venosa profunda nos van a un puntaje de 3, la frecuencia cardíaca mayor a 100 de 1.5, la inmovilización que es en cama por 3 días o por cirugía en las 4 semanas previas nos va a dar un valor de 1.5, la TBP o TEP previa 1.5, hemoptisis y malignidad 1 y TEP probable 3 con un valor de 12.5. También tenemos la escala de Ginebra, que esta, si se cumplen los criterios de baja probabilidad, se comienza una prueba de dímero D, y si esta es negativa, pues obviamente se excluye la TEP. Y si está elevado el dímero D, puede utilizarse la TAC o una ecografía de miembros inferiores. En esta vamos a tener que si tiene una edad mayor a 65 años es un punto, TBP o TEP previa 3, cirugía o fractura en el mes previo 2, una malignidad activa 2, el dolor unilateral en miembros inferiores 3, una hemoptisis 2, frecuencia cardíaca de 75 a 94, 3, y una frecuencia cardíaca mayor a 95, 5, y un edema unilateral 4 puntos. En este caso, de los 0 a los 3 puntos, es una baja probabilidad. De 4 a 10 puntos, una probabilidad intermedia, y mayor a 11 puntos es una alta probabilidad. En el caso del tratamiento, tenemos los anticoagulantes, que son las heparinas. La heparina no fraccionada actúa como un inhibidor primario de la trombina y del factor 10A a través de la antitrombina 3. Esta va a modular la cascada de coagulación al impedir que la acción de la trombina sobre el fibrinógeno para formar la fibrina. Tanto la heparina no fraccionada como las heparinas de bajo peso molecular van a reducir los fenómenos de retrombosis al inhibir la trombina circulante, pero estos no van a actuar sobre la trombina ligada al trombo, impiden la agregación plaquetaria de la fibrina ligada al trombo, con lo que van a evitar su crecimiento y van a permitir una fibrinólisis endógena que va a actuar en vivo. El tratamiento inicial es un bolo de 80 unidades por kilogramo, máximo hasta 5,000 unidades de heparina no fraccionada, seguido de una infusión continua de 18 unidades por kilogramo por hora, sin exceder las 1.600 unidades por hora. Las heparinas de bajo peso molecular van a tener una vida media más larga, una respuesta anticoagulante predecible, mejor biodisponibilidad y un menor riesgo de hemorragia y también de trombocitopenia inducida por heparina. En México podemos encontrar la dalteparina, la enoxaparina y la nadroparina. Las complicaciones son hemorragia y trombocitopenia, obviamente inducidas por heparina. Y aquí podemos usar el antídoto de sulfato de protamina. 1 miligramo va a neutralizar 100 unidades de heparina. Entonces aquí tendremos que hacer la conversión. Los antagonistas de la vitamina K, que son los anticoagulantes orales, los disponibles en México son la warfarina y la cenocumarina. Estos principalmente se van a absorber en el intestino y se transportan en el plasma ligados a la albúmina. El metabolismo es hepático y se van a excretar por vía renal. Tienen una vida media de 43 horas, en este caso la warfarina, y de 9 horas la cenocumarina. La warfarina la vamos a encontrar en presentaciones de 1, de 2.5 y 5 miligramos, y la cenocumarina solamente de 4. Y también, bueno, estas van a inhibir principalmente la síntesis de proteínas de la coagulación dependientes de la vitamina K, que son el 2, el 7, el 9 y el 10, obviamente en el hígado, y van a limitar la carboxilación de las proteínas S y C, que pues son las proteínas anticoagulantes, que van a hacer que disminuyan su actividad, y esto va a explicar su efecto anticoagulante. Hay que recordar que se recomienda iniciar el tratamiento 24 horas después de la administración de heparina y se lleva hasta un índice internacional normalizado de 2.0 a 3.0.
La dosis inicial de la warfarina es de 10 miligramos y la dosis de mantenimiento es de 2.5 miligramos. La dosis inicial de la cenocumarina es de 8 miligramos y su dosis de mantenimiento es de 1 a 2 miligramos. La complicación más importante va a ser la hemorragia.